Carme Valls-Llobet, médica, endocrinóloga y pionera en el ámbito de la salud de las mujeres, ha jugado un papel clave en la visibilización de las diferencias en la atención médica entre hombres y mujeres, introduciendo una imprescindible perspectiva de género en la medicina. Como directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS, una ONG dedicada a la investigación y docencia sobre salud desde un enfoque feminista, Valls ha cuestionado el enfoque androcéntrico que ha dominado la investigación médica, donde históricamente las mujeres han sido excluidas de los estudios clínicos, afectando gravemente su bienestar. En su libro Mujeres invisibles para la medicina, critica esta invisibilidad de las mujeres en los sistemas de salud. Este enfoque de Valls está en sintonía con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que concibe la salud como un estado de bienestar completo, físico, mental y social, más allá de la mera ausencia de enfermedad. La visión de Valls busca precisamente corregir las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar ese bienestar integral, contribuyendo así a un sistema sanitario más inclusivo y equitativo. Así pues, ¿tiene la medicina sesgo de género? ¿Debemos considerar la violencia machista un problema de salud pública? ¿Qué aspectos de la invisibilidad de las mujeres en el sistema de salud han avanzado y en cuáles hemos retrocedido? Yo soy Alicia Población y esto es Recordis, un podcast en el que hoy hablamos de salud y de mujeres. La medicina tiene sesgo de género porque la medicina ha sido androcéntrica, o sea, centrada en el hombre, desde el principio que ha sido medicina. También ha habido curanderos en otras épocas, pero pongamos que desde el siglo XIX, que empezaron a haber 18, 19 facultades, ha estado centrada en el estudio del hombre, creyendo que la mujer era un apéndice, sería igual. O sea, incluso podemos decir que ni con mala voluntad, simplemente diciendo, bueno, pues si estudiamos un hombre, ya estudiamos una mujer. Entonces no se preocuparon en ningún momento si la anatomía era diferente, si la fisiología era diferente y si las enfermedades podían evolucionar de forma diferente en mujeres y en hombres. La violencia machista ha sido históricamente un tema privado, pero en los últimos años ha pasado a ser una cuestión pública, especialmente gracias al rol fundamental de los medios de comunicación, que han logrado visibilizar lo que antes ocurría en silencio en miles de hogares de aparentes buenas familias. A lo largo de los siglos, la sociedad ha permitido que se apartaran de la vida pública hechos que serían inadmisibles de no haber sido analizados desde la óptica patriarcal, que ha dado por sentado el derecho de los hombres sobre las mujeres. Este sistema ha fomentado el uso de la violencia como un medio de control, perpetuando una desigualdad en la que las mujeres quedan subordinadas a la autoridad masculina. Y digo yo, si según la definición de la OMS, en la que la salud es concebida como un estado de bienestar completo, físico, mental y social, ¿es la violencia machista un problema de salud pública? Sí. No solo lo debemos considerar, sino que en la mayoría de países desarrollados se ha considerado así. Yo tuve un tiempo, 8 años, de diputada en el Parlamento de Cataluña y conseguí que se aprobara una moción diciendo que la violencia machista era un problema de salud pública y que teníamos que detectarlo. Y yo extiendo un poco la violencia machista a que también es microviolencia, no diagnosticar bien las diferencias entre mujeres y hombres, porque es una forma de invisibilizar a las mujeres. La violencia machista siempre quiere invisibilizarlas, dominarlas y controlarlas y que les hagan un servicio pues, de pareja. Pues la relación médico-paciente también tiene esta vertiente. Pueden controlarte, pueden invisibilizarte, pueden decir que no tienes nada y sí tienes, inferiorizar, anular en el acto médico, pero la violencia machista, como la vive la mujer cada día en su vida cotidiana, con su pareja, en su casa, callada, puede haber una destrucción psicológica, incluso antes de que haya una paliza o que haya cosas físicas, una mujer ya puede estar anulada. Entonces es un problema de salud pública porque es una epidemia silenciosa. No la puede ver nadie si no la denuncias. Había épocas en que fuimos diosas.
Las mujeres están retratadas como diosas en todas las culturas, se han encontrado en las cuevas unas figuritas, sobre todo porque elogiaban la maternidad. Una tribu, aunque no supiera nada de fisiología, sabía que de vez en cuando una mujer se le hinchaba la barriga y salía un hijo. Esto reproducía la tribu. Fueron diosas las mujeres por dar a luz hijos. Pero después vino el patriarcado, la necesidad de poseer la tierra la querías dejar a tus hijos engendrados por tu mujer, y esta mujer tenía que estar encerrada en casa, en la cocina, pariendo hijos tuyos. Y eso ya generó una relación de humillación, porque para convencer a las mujeres, que no eran tontas ni antes ni ahora, se quedaran en la cocina y solo parieran hijos, tenían que montar una ideología dominante, aquí sí que hay una ideología de género, para decirles que eran inferiores, que no valían nada, que solo valían para reproducir y que por tanto se quedaran en casa y parieran hijos del patriarca. Y así nos ha ido mal los 2000, 4000 años de patriarcado. Aproximadamente en el momento en el que la caza y la recolección o la horticultura dan paso a la agricultura, los sistemas de parentesco tienden a pasar de la matrilinealidad a la patrilinealidad y surge la propiedad privada. La acumulación de capital y la necesidad de protegerlo convirtió la capacidad reproductiva de las mujeres en un recurso de la tribu, con lo que el control sexual y el intercambio de mujeres fueron clave para consolidar un sistema que se ha ido perpetuando hasta nuestros días. ¿Pero hemos avanzado en algo desde aquellos tiempos? ¿Y en el ámbito de la medicina? El embarazo y el parto se conocen bastante bien, pero el posparto ya no. El ciclo menstrual no, es un desconocido. Para las facultades de medicina dedican 1 hora a la carrera y solo las especialistas estudian un poco más. Por tanto, lo que es esencialmente diferente de mujeres y hombres, hemos avanzado muy poco, pero en aras de los últimos 30 años, que fue el primer aviso que hizo Bernardine Healy en Estados Unidos, es una cardióloga americana que tuvo que dirigir el Centro Nacional de Investigación, y ella denunció que las mujeres morían más después del infarto que los hombres, y a las mujeres no se las había estudiado en los últimos años en todas las investigaciones cardiovasculares. La mayoría de trabajos de investigación de los años 80 a los 90 no tienen en cuenta a las mujeres, no existen, o sea, solo son trabajos con hombres, por tanto no sabían si el infarto de la mujer era diferente, si la aspirina le iría bien a la mujer o no le iría bien. Todo esto era una ciencia masculina. Como ella hizo una denuncia en revistas muy buenas y en una norma que hicieron en Estados Unidos en el año 1991, que era: no vamos a dar dinero público para investigar que no incluya mujeres y hombres y minorías étnicas también, porque si no, solo se estudiaban hombres blancos, caucásicos, y hemos avanzado en que las revistas médicas buenas ya no aceptan trabajos de investigación que no incluyan los dos sexos. Incluso, si quieres, la identidad de género también, que se incluya, aunque luego vemos que tiene pocas repercusiones en la biología, pero es igual, se incluye cómo se siente usted, no binario, trans, no me defino, hay gente que no quiere definirse ni como hombre ni como mujer, pero de cara al estudio del corazón, del hígado, de todo, tenemos que saber el sexo, porque cambia la manera en que el cuerpo reacciona incluso a los fármacos, ¿no? Entonces, hemos avanzado en que esto está mal visto ya. O sea, un congreso de corazón que no incluya mujeres en una mesa redonda de mujer y corazón queda mal. Pero no quiere decir que en la esencia de los estudios se esté incluyendo, y por descontado en la investigación preclínica, o sea, lo que se estudia de los fármacos antes de que entren en el mercado, se estudian en células, en tejidos, en animales y en personas. Pues en el proceso previo a las investigaciones todavía
se incluyen en el 80% solo o se hacen estudios solo con ratas macho o con células masculinas. Por tanto, hemos avanzado poco. Pues entre 1995 y 2005 hubo un boom de estudios sobre la relación del ciclo menstrual y la salud de las mujeres. Si tenían estrés, qué les pasaba, si tenían demasiado sangrado, qué consecuencias tenía para la anemia, calidad de vida y ciclo menstrual, sobre todo hecho por enfermeras. Estudios muy bien hechos por enfermería en todo el mundo. Retroceso. No se vuelve a hablar de esto desde el 2005 hasta ahora. No encontraremos trabajos publicados. Solo otro retroceso en decir que la menopausia sí que es un desastre. O sea, el ciclo menstrual ni estudiarlo. La menopausia sí. ¿Es un problema que la mujer se quede sin menstruación? No, el cuerpo humano tiene capacidad reproductiva unos años. Qué suerte, porque si estuviéramos pudiendo reproducirnos hasta los 90, bueno, ya muchas mujeres quedaron exhaustas en el siglo pasado con 11 hijos, imagínate que tuviéramos parir hasta los 90. O sea, la suerte y ventaja de la naturaleza es que se acaba la edad reproductiva y entra otra etapa. Y la edad reproductiva la han, podríamos decir, entronizado, porque dicen las mujeres que entonces tienen muchos estrógenos. Sí, tienen muchos estrógenos para parir, pero el entrar en la menopausia no quiere decir que no tengamos ningún estrógeno, no es cierto. Continuamos teniendo, pero no para reproducirnos, sino para vivir, para ir viviendo. Entonces, estos estudios también se han hecho mal. O sea, aquí hemos retrocedido porque hemos podríamos decir, idealizado la etapa reproductiva como si la mujer fuera igual, ser mujer es igual a parir hijos. No, ser mujer es ser mujer. Entonces, algunas deciden tener hijos, otras ahora podemos decidir. Nuestras bisabuelas no podían decidir. Podemos decidir tenerlos o no tenerlos, pero incluso tenerlos no es para poseerlos, es para hacer hijos y que vayan viviendo. Entonces, esta vida que van a tener, pues la van a tener, nos veremos, comeremos juntos, nos besaremos, nos amaremos, pero ellos independientes y nosotras también. Tenemos unas ventajas como humanidad, que podemos vivir más años y los hemos de vivir con la máxima calidad de vida, preparándonos previamente, porque los huesos van a cambiar, la musculatura va a cambiar, por tanto podemos hacer ejercicio, podemos comer mejor, pero pensar que la menopausia es el final de la vida y que nos han de hormonar como si fuéramos mujeres jóvenes o vacas para ir al matadero, con la consecuencia de que entonces 1 de cada 25 va a hacer un cáncer de mama, pues esto es un empeoramiento de la mirada sobre la salud de la mujer exclusivamente, porque a los hombres no les hacen este proceso y ellos también tienen andropausia. Los hombres dejan de tener testosterona igual en un momento de su vida. Decía Leonor Taboada que cuando hablamos de medicalización hablamos de consumismo. Cada vez se consumen más fármacos, con o sin receta, en nombre de la prevención o la calidad de vida en los países donde puedes pagarlos. Porque para las enfermedades reales y bien reales de los pobres no investigan nada que no salga rentable. El objetivo de tratar a las personas sanas se desarrolla en una cultura occidental que considera los medicamentos, sean del tipo que sean, como fórmulas para soportar la incertidumbre de lo que pasará y para superar la angustia frente a lo desconocido. La cultura de la pastilla encuentra buen acomodo en la sociedad de la prisa, porque no tiene tiempo para incubar correctamente un resfriado o una gripe, guardando cama 2 o 3 días, y quiere pastillas para acabar antes. Por cada 10 personas que toman psicofármacos, 8,5 son mujeres y un 1,5 son hombres. ¿Existe más depresión y ansiedad en España entre mujeres? ¿O lo que existe es una inclinación de ayudar a las mujeres a soportar la dureza de las discriminaciones y de su papel de eternas cuidadoras, haciendo callar sus quejas y demandas con psicofármacos? Al haber tan poca ciencia de la diferencia, cualquier problema que presenta una mujer, antes de investigar, se cataloga ya como un problema psicosomático, a menos
que, bueno, que tengas un tumor que ya te salga por aquí, o que hayas caído al suelo y entonces estás inconsciente y te investigan algo. No, no, no. Pero a la que vas al médico y le dices, estoy cansada, que es las dos demandas de las mujeres más frecuentes son cansancio y dolor en algún sitio. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, pero siempre hay un dolor. A los hombres se les han acostumbrado desde pequeños a no quejarse y que llorar y quejarse es de quejicas y mariquitas, con lo cual ellos no se quejan. Antes irán al bar, se tomarán un whisky, se irán a correr con la moto para cuando tengan una irritación pues ir deprisa y marcharse de su cuerpo y de su problema que de pedir ayuda. La mujer ha aprendido a pedir ayuda. También está más ligada a su cuerpo. La primera menstruación que te encuentras, ves sangre en tu cuerpo, que sangre sale por abajo y te preguntas, si no lo has preguntado antes, ¿qué pasa? Si no lo has visto antes, tú ya ves que tu cuerpo está preparándose para algo que no sabes bien qué es, y entonces pues piensas más en tu cuerpo, en lo que me pasa, y luego tienes una sociedad que desde el primer día de tu vida te ha dicho, chica, no vales nada, eres una mierda. Vas por la vida un poco coja, pensando que vales poco. Tienes un problema, pides ayuda y te dicen, usted está depresiva o ansiosa. Y ya te han puesto una etiqueta, o te la pones tú, porque algunas mujeres me dicen cuando van al médico, vengo porque tengo una depresión. Yo le pregunto, ¿qué le pasa? Usted dígame qué le pasa. No le ponga una etiqueta ya, porque igual no tiene una depresión. En la premura del tiempo, en la sociedad de la prisa, el médico tiene 10 minutos para visitar como mucho. Y le tienes que contar la vida, que no puedes, pues sales de la consulta con un ansiolítico o un antidepresivo. Por desgracia, somos el país que más ansiolíticos y antidepresivos está recetando. Y estos, en general, son 5 veces más antidepresivos a mujeres que hombres y ansiolíticos el doble y medio, o sea, más del doble a mujeres que hombres. Pero el doble quiere decir que, por ejemplo, en Asturias o Galicia, que son unos estudios que hay comparando comunidades autónomas, está del orden de que el 30% de la población está tomándolo, y de este 30%, pues ponte que 100.000, 150.000 mujeres están tomando ansiolíticos frente pues, a 50.000 hombres que lo estén tomando. Creo que se ha hecho un abuso porque problemas sociales, problemas de pareja, problemas de condiciones de vida, de pobreza, se confunden. La misma soledad, bueno, se confunde. Hay muchas mujeres que escogemos, si queremos, vivir solas, porque ya nos va bien, ya hemos acompañado mucho, ya hemos cuidado mucho. Pero hay mujeres que les cae la soledad encima, no lo pensaban, no han decidido esto. Lo que no decides te cae más mal. Entonces, si no lo han decidido, bueno, pues se encuentran muy solas, y como tienen más esperanza de vida que el hombre, pues hay muchas más viudas pobres, que pues a las viudas pobres todas toman ansiolíticos. ¿No estaría mejor, bueno, ya las médicas un poco conscientes, las mandamos a asociaciones de barrio, asociaciones cívicas, o en los pueblos pequeños se encuentran en el lavadero o se encuentran en la plaza del pueblo? Es igual. Somos seres sociales, nos queremos, pero esto no es una enfermedad, no es para darnos un sedante, que además en personas mayores de 60 años no están calculadas las dosis en función de la edad y del sexo, y hay diferencias. Las mujeres tendrían que tomar, en función de cómo tienen el aclaramiento en el hígado y en su cuerpo, la mitad de dosis que los hombres, y toman el doble y medio, en general. Por tanto, o sea, con la ciencia que ya tenemos, hemos de revisar tratamiento, dosis según sexo, y luego no darlo, si puede ser, o dar dosis mínimas, porque si una persona hace 10 días que no duerme, pues piensas, tengo que dar algo para ayudarla a dormir. Pero bueno, hay estrategias para hacer diferente. Entonces, resumiendo mucho, ¿por qué hay más ansiedad y depresión en mujeres? Por problemas biológicos, pero sobre todo psicosociales.
a la que logran un paso personal, a la que logran decidir ellas, a la que se quitan de encima una pareja que es un plastas para ellas y que las ha dejado anuladas, reviven. Después, cuando ven que la vida, aunque sea corta ya, porque si ya tienes 70 años, pues sabes que te quedan menos, bueno, hay mujeres que se están haciendo cosas interesantísimas, se van juntas, ríen, pero como la sociedad, a la que, fíjate, considera que están en la menopausia, ya las ha despreciado, pues bueno, tienen que salir todas las artistas de cine ahora a reivindicarse que a los 60 años se puede ser buena actriz, a los 70 también. Quiero decir que hay artistas que se les han podido dar otros papeles porque existe vida, porque la vida existe. Las mujeres mayores existen y biológicamente tienen problemas a veces relacionados con la ansiedad o con la depresión, porque hay enfermedades que producen, por ejemplo, todas las relacionadas con el tiroides producen más depresión, las relacionadas con la falta de hierro más ansiedad. Y eso lo van a tener muchas más mujeres que hombres. Se ha valorado muy poco el dolor y el malestar, que se encarna en lo más profundo del ser humano cuando la respuesta a las agresiones externas se ve mediatizada por un ideal femenino en el que callar, ser sumisa y no expresar los propios deseos es el modelo normativo que imitar. De este modo, la rabia queda soterrada en la musculatura. Encerradas en un cuerpo y encerradas en un diagnóstico, muchas mujeres no pueden vislumbrar otra escapatoria, por lo que finalmente la queja en la consulta es «me duele todo». Doctora, me duele todo es una frase que es muy frecuente. Pero, ¿por qué le duele todo? Hay que investigarlo. Las enfermedades crónicas que pueden producir dolor son de predominio de mujeres. De hecho, la mayoría de enfermedades crónicas son de predominio entre mujeres. El hombre tiene más patologías agudas. Y este predominio de enfermedades crónicas reúne enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoide o la tiroiditis de Hashimoto, que es la enfermedad de tiroides, o las carencias. La carencia de hierro da dolor muscular en todo el cuerpo. Solo que la ferritina esté por debajo de 50 y hay dolor muscular en todo el cuerpo. Y en las facultades y en los ambulatorios dicen que las mujeres pueden estar a 5 y están bien. No, por debajo de 50 ya tienen dolor. Total, que tienes que investigar mejor las causas del dolor. El primer reumatólogo que definió una enfermedad rara que tenía dolores en unos puntos del cuerpo, que resultó que eran los puntos de inserción del tendón con el músculo, fue Wolf, un autor que dijo, hemos descubierto una nueva enfermedad, no sabemos de qué viene, pero tienen todo este dolor. Este autor ha tenido que ir comiéndose un poco sus palabras, poco a poco. Porque lo que se ha visto es que cuando tocas estos puntos, si aprietas 5 kilos, que es lo que dice que se ha de apretar, la presión, a todo el mundo le duelen, más o menos. Cuanto más estrés haya tenido, más dolor. Entonces, aquí hay una mezcla en la fibromialgia de personas que tienen alguna patología que no se les ha diagnosticado. Yo en mis libros he contado 38, o sea, patologías que pueden dar dolor muscular generalizado, y luego puedes tener una situación de estrés crónico, mental, que se traduce en lo físico. Porque, por ejemplo, se ha visto que la contractura del trapecio, que todas las fibromialgias tienen, o sea, que es dolor de un músculo que va del cuello al hombro a la parte baja de la espalda, esta contractura es más contractura no por llevar pesos, sino por estrés mental. O sea, una maestra, una médica que acaba de visitar 40 pacientes en una mañana, tiene dolor muscular. Una madre que tiene que cuidar 5 hijos, una abuela con Alzheimer y una tía con una pierna mal, y después trabajar y fregar escaleras, tiene dolor muscular. Yo creo que hemos diagnosticado mal a las mujeres que tienen fibromialgia. Les hemos dicho una etiqueta que les ha impedido que busquen más. Entonces yo siempre digo, ¿qué le han dicho? ¿Que tienen fibromialgia? Vale, pues vamos a buscar por qué.
porque le han mirado algo más. ¿Me quiere enseñar sus análisis? Una asociación de mujeres de fibromialgia de un pueblo de aquí cerca, de Barcelona, no quiero decir el nombre porque se identificarán. Y las primeras filas había yo les explico eso, les digo, antes de decir una etiqueta, porque esta etiqueta os marca, tiene fibromialgia, y además si decís eso ya no buscará a nadie nada más, pueden haber otros problemas. Y entonces me enseñan sus análisis y les pido sus análisis. Me los enseñan la directiva, la presidenta de la sociedad, la secretaria. Unas ferritinas de 5, todas. Entonces, ¿tienen fibromialgia o les faltaba hierro? No era solo eso, había otras que les faltaba tiroides, a otras les faltaba vitamina D. Si no estudiamos bien a las mujeres, no les pongamos una etiqueta. Las mujeres preferimos no tener ningún nombre. Ya nos han dicho de todo. Nos han dicho locas, estigmatizadas, estamos menopáusicas como si fuera un estigma, es una suerte, si no estaríamos sangrando hasta el infinito. O sea, de estigmas fuera. La fibromialgia es un estigma. No le pongamos un nombre. Usted tiene dolor, estoy de acuerdo, yo no niego nunca el dolor, pero diagnostiquemos bien. Por desgracia les ponen una etiqueta de que es una enfermedad psicosomática. Y entonces les dan como tratamiento oficial sedantes y antidepresivos. O sea que del grupo que tú has dicho, ¿por qué nos dan muchos? Hay un subgrupo que les dan sedantes y antidepresivos porque tienen dolor. Primero, diagnosticar por qué tienen dolor. Si no puede dormir nunca, yo también la intentaré ayudar a dormir, pero primero con melatonina, que duermen mejor y baja el dolor, antes de darles un sedante. Y en el caso de la fibromialgia, yo creo que son mujeres desbordadas de dolor por su vida personal. Hemos encontrado abusos sexuales en mujeres en la infancia y que se manifiestan como dolor muscular generalizado en las mujeres mayores. Ahora me acuerdo de una conferencia que hacía a 350 mujeres que dije esto de los abusos sexuales y no podía filmarlo, pero si vieras la de cabezas que se movieron, pensé, esto lo tendrías que haber podido filmar porque era una estadística, era un pueblo, una ciudad de Cataluña lejana a Barcelona. Por tanto, hay mujeres que ahora sufren dolor y han tenido abusos sexuales. Hay mujeres que han tenido unas vidas desde los 10 años acarreando leche, agua, ayudando a sus madres, barriendo peluquerías, tal. Esto queda en los hombros y en el cuerpo. O sea que historia personal, biografía personal y luego, ¿qué les está pasando? Hágale un análisis, por favor, y míreselo bien el análisis y valórelo bien. Fíjate cuántos sesgos de género pueden haber en el estudio de la fibromialgia. Y cuando vamos deshaciendo todos estos sesgos, acaban encontrándose mejor. La anemia es una enfermedad que se presenta cuando hay una disminución en la cantidad de glóbulos rojos o en la cantidad de hemoglobina que tienen estas células. La hemoglobina es la molécula encargada de transportar oxígeno a todas las células del cuerpo, por lo que las personas con anemia recibirán menos oxígeno en sus tejidos. Esta condición es más común en mujeres. Los síntomas de la anemia incluyen fatiga crónica, irritabilidad, mareos, problemas de memoria, dolores de cabeza, dolores óseos, etc. La anemia por falta de hierro es la más común y generalmente se debe a pérdidas de sangre debido a menstruaciones abundantes, hemorragias durante abortos, partos o cirugías relacionadas con fibromas, que son tumores no cancerosos más comunes entre las mujeres en edad fértil. Es fundamental que las mujeres tengan unas reservas normales de hierro, ferritina, en su cuerpo. Pero, ¿qué se considera normal? Los valores normales y de referencia al lado de los análisis también están con un sesgo de género. Bueno, aquí hemos retrocedido porque la mayoría de médicos y médicas se creen los resultados y las personas también, lo que pone a la derecha de los análisis, como si fuera un acto de fe. Pero los valores normales que pone al lado a veces no están hechos en función de la calidad de vida. Se los han inventado un poco en función de la población. La mayoría de la población de un pueblo, de Bajo Llobregat, pues tiene el hierro entre 5 y 300. Entonces, tú dices, pues eso es la verdad, 5 a 300. Pero no miras si que las que están de 5 a 50
se encuentran mal, están cansadas, eso no lo sabes. Haces una valoración de un número y por ese número, por ejemplo, en África subsahariana, que todas tienen anemia, los valores normales de los hematíes son de 4 millones para arriba, las mujeres de África están de 3 millones para abajo. Bueno, ¿qué dirías? ¿Que 3 millones para abajo es normal en África y las europeas no? Las europeas tenemos que tener de 4 a 5. Bueno, pues depende de las condiciones de vida, tendrás unos números o otros números. Si esos números los consideras la verdad absoluta, estás sesgando a la paciente que tienes delante, porque le vas a decir, ella te dirá, estoy cansada, y resulta que tendrá un hierro bajo, pero tú a la derecha verás que el hierro aquel es normal. Le dirás que es normal. Aquí hay una paradoja, y es que te dicen, en el hierro sí que ponen, y en la hematíes sí que ponen que mujeres y hombres tienen cifras diferentes. Digo, sí, y aquí son falsas. O sea, aquí dicen, las mujeres tienen, yo qué sé, 3 millones y medio y hasta 5, y los hombres de 4 a 5. Y esta cifra es lo frecuente, pero lo frecuente no es lo normal. Las mujeres tienen muchas vaginitis. ¿Es normal? No, es frecuente. Vamos, pero vamos a estudiar por qué, ¿vale? Porque si no, no se estudia el por qué. Entonces, es frecuente que las mujeres tengan anemia, pero no es normal que la tengan. En cambio, ¿cuántos médicos, cuántas veces, me lo explican ellas, van al médico y dicen, oiga, doctor, me estoy muy cansada. Bueno, usted tiene una anemia, pero falta hierro. Pero es normal en las mujeres que falte hierro. No, es frecuente. ¿Por qué? Porque sangran cada día, cada mes, por eso. Entonces, esto no es normal. Y cuando logras que un médico o médica lo piense, ya ha hecho el chip para poder ser una médica con perspectiva de género. ¿Por qué las mujeres tienen más Alzheimer que los hombres? Tienen más Alzheimer, eso lo sabemos. Es una enfermedad que pierdes el yo. O sea, ya no estás. No sabemos por qué tienen más, pero sabemos que las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes que los hombres, y el Alzheimer es autoinmune, y cuando ha habido una carencia de hierro crónica, estoy en un estudio en Rotterdam que ha salido hace poco, pues también tienen más tendencia a que esta enfermedad se haga en el cerebro. Eso, por lo tanto, podríamos decir que me va bien para apoyar que desde los 14 años las chicas jóvenes, y a los 20 y a los 30 y a los 40 tengáis una ferritina de 50 y no de 3 y de 4 y de 10 como es la mayoría de lo que tienen. Lo que es común no siempre es lo normal. Por ejemplo, es frecuente sentir dolor durante la menstruación, pero eso no significa que sea normal, a pesar de lo que nos han dicho durante toda nuestra vida en consultas médicas y ginecológicas. Muchas veces cuando hay un problema con la regularidad o la intensidad del ciclo menstrual, en lugar de investigar la causa, se recetan anticonceptivos hormonales. Estos medicamentos, que originalmente se tomaban para tener más libertad sexual, a veces terminan reduciendo precisamente ese deseo sexual. Y sin embargo, la menstruación no debería causar dolor, tan solo una ligera molestia. Tampoco debería ir acompañada de síntomas físicos ni cambios en el estado de ánimo. Si la menstruación presenta características anormales, esto puede ser una señal de problemas de salud, mala nutrición o estrés físico y mental. Le decimos, es normal que no tenga hierro y es normal que tenga dolor. Pues no lo es. El dolor menstrual es una alteración de unas hormonas en el útero cuando se contrae, por efecto de que los estrógenos han hecho mucho endometrio o ha habido poca cantidad de la segunda hormona que sale el día 14 del ciclo para hacer el nido, que serviría para, si tuvieras un embrión, quedar anidado allí, y esta progesterona nos disminuye mucho el dolor menstrual. Pero esta es un lujo. La progesterona es un lujo de la naturaleza porque en una situación de estrés, si te han vacunado de la COVID en la primera fase del ciclo, todo esto altera la ovulación correcta y por tanto esta progesterona no sale. Por tanto, muchas de las alteraciones de que una mujer dirá, tengo mucha menstruación, me duele, me salen coágulos y además los días antes me encuentro mal, es un problema neuroendocrino, casi siempre, vaya, no he encontrado ningún caso que no lo fuera, en que hay un desequilibrio hormonal entre estrógenos y progesterona. Entonces,
cuando vas al médico y dices que te duele, creo que por lo que ahora sabemos y sabemos que hay este exceso de prostaglandina, pues está bien tomar un analgésico tipo antiinflamatorio, porque la prostaglandina es una hormona que sale en la inflamación. O sea, pero hay que tener una verdad. 3 ciclos seguidos con antiinflamatorio y si no te cede el dolor, el médico ya te ha de hacer una ecografía, porque puede haber endometriosis. O sea, si el dolor cede con un analgésico, tómate el analgésico enseguida que empieza el dolor, porque si dejas avanzar el dolor, tendrás más dolor. O sea, si enseguida que apunta el dolor, te lo tomas. Probablemente al cabo de 8 horas tendrás que tomar otro y ninguno más. Pero si lo dejas avanzar, cuesta mucho más, tienes que tomar más cantidad. Pero 3 ciclos menstruales seguidos con mucho dolor, que no cede con analgésico, hay una enfermedad que antes parecía rara y ahora cada día es más frecuente, que es que el tejido del endometrio se ha esparcido por la cavidad abdominal. Y aquí tenemos la influencia medioambiental. Resulta que cuanto más estrógenos hay en medio ambiente, y dices, ¿y dónde están? Pues en el aire, en el agua y en los alimentos. En el aire, por los hidrocarburos de los coches, que imitan en el cuerpo el efecto de los estrógenos. Se denomina esto disruptores endocrinos y lo he desarrollado en el libro Medio Ambiente y Salud para explicarlo. Segundo, las dioxinas que se desprenden en las incineradoras también hacen este efecto de disruptor endocrino. Como hay tantos estrógenos, los tuyos y los de medio ambiente, la menstruación a veces no va toda hacia abajo, va hacia la cavidad abdominal, por arriba, y entonces te hace este tejido endometrial. Puedes producir una endometriosis a un chimpancé dándole dioxinas en la comida, alimentándolo extra con dioxinas. Bueno, pues así se ha podido demostrar esta relación. En cambio, las mujeres con tantísimo dolor han tardado 8 años o 10 en diagnosticar. Es la enfermedad que se tarda más años en diagnosticar y que solo ocurre en mujeres. ¿Y por qué? Como han normalizado el dolor menstrual, si tienes dolor no te miran. Piensa que además a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina que la endometriosis era una enfermedad hereditaria y que solo la podían tener si tu madre la había tenido. Eso ya sabemos que no es cierto ahora, porque el haber estado en contacto con disruptores endocrinos de la generación del año que nació ya en el 1945, ya estuvo en contacto con el DDT, que era un pesticida. Los pesticidas también son disruptores endocrinos y están en las verduras, en las frutas, si no lavamos bien, y hay, por tanto, una extensión de disruptores en el mundo. El hecho de que ha habido tantos disruptores endocrinos en el ambiente ha hecho triplicar la cifra de endometriosis en los países del mundo que la están contabilizando. Y si quieres, hay más endometriosis en España, Italia y Grecia que en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aún demasiados pesticidas en la agricultura que no son los adecuados. Ha habido una guerra de agricultores en el tema de pesticidas porque hay unas normas para limitarlos, pero hay países que no son menos estrictos y entonces eso se va divulgando. Por tanto, fíjate que a medida que sabemos más ciencia, tiene implicaciones ambientales, tiene implicaciones políticas, porque hay que hacer políticas públicas que hagan cambios en la alimentación, en los controles de la alimentación, en el control de la calidad del aire y en el agua también, porque también pueden ir los pesticidas diluidos porque se fumigan los campos, pero luego los campos se riegan y esta agua va a parar a los acuíferos, y entonces puedes tener los microplásticos, también tienen un efecto de disruptor endocrino, porque tienen dentro no solo el plástico, sino las moléculas con que hacen el plástico. Ahora hay personas aquí en la Universidad Autónoma que estudian el efecto de los nanoplásticos en los tejidos cancerosos. Hay
hay mucha ciencia promovida, por ejemplo, por la Unión Europea, ¿eh? Y esta ciencia, con perspectiva de género, quiere decir que tienes que incluir mujeres y hombres. Y aquí, como he participado, he tenido que estar muy atenta, porque los tejidos que hacían los experimentos eran células solo masculinas y las ratas también eran solo masculinas. Y en el ciclo menstrual sí que, por ejemplo, he tenido que decir, hay que tener en cuenta las personas que estudiemos en qué fase del ciclo menstrual están, cuando hagáis estudios, porque siempre tiene que haber como un vigilante, como los vigilantes de la playa, pero los vigilantes de género. O sea, ¿estáis haciendo el estudio bien? Pues bueno, pero la Comunidad Europea pide que en un estudio haya un vigilante de género. Y eso es un avance. Y ahora han tenido que justificar por qué solo han encontrado tejidos masculinos. Por eso son más baratos que los. Entonces, los de mujeres, como hay menos, los usa menos gente, pues son más caros. Se podrían hacer igual, porque son perpetuar células. Esto se puede hacer en un laboratorio. Se podría hacer igual, pero no se ha hecho, porque no ha habido presión. Es como no ha habido demanda, pues no hay oferta. Bueno, pues ahora tendrán que hacer oferta, porque si no hay tejidos femeninos, se pueden inhabilitar estos trabajos. Claro, el ciclo menstrual, un gran desconocido para todo, para el colesterol, para qué cambios hay. Hay cambios en el cuerpo de las mujeres cada mes, hay cambios en todas las células. Bueno, pues se tienen que estudiar. Y que no haya estos cambios, como son los anticonceptivos, ¿qué pasa con estas células? Tampoco se ha estudiado. Los anticonceptivos al mercado. Dicen que el anticonceptivo hormonal es para regular la menstruación. Tú te miras el prospecto y en ningún sitio pone eso. ¿Por qué? Porque no la regula, la falsea. La menstruación con un anticonceptivo es falsa, es un desprendimiento de tejido en el endometrio, pero no hay un ciclo menstrual. Por tanto, tendrían que poner aviso, con este anticonceptivo usted se queda sin menstruación. ¿Vale? Que lo sepa. Y si se queda 10 años sin menstruación y luego querrá tener un hijo, tendrá más dificultades en poderlo tener, porque se ha quedado. Eso no lo ponen. Y en medicina somos cautos, ¿no? Lo que no está puesto en el prospecto no se puede recetar. Entonces, ¿por qué recetamos anticonceptivos hormonales y le decimos a la mujer que le regulará la menstruación? ¿No? Dejará de fastidiar la mujer al médico, no irá más porque no le dolerá, claro, porque casi no es un desprendimiento de tejido, y aparentemente lo dejará tranquilo. Sí que es verdad que hay mujeres que tienen tanto dolor que a veces un tiempo puede, y imagínate las de endometriosis, las que tienen endometriosis tienen que tomar un anticonceptivo, ¿eh? Bueno, es una realidad, ellas lo tienen que hacer porque no tenemos una cosa más. En una endometriosis, yo le digo, tienes que hacer alimentación ecológica, ¿eh? Para el resto de tu vida, ¿eh? Igual que las que han tenido cáncer de mama, ¿eh? Porque si no le van a entrar estrógenos a través de los pesticidas, ¿eh? Entonces, hay cosas que si las sabemos, tenemos que ser drásticas. Alimentación ecológica, no ponerse cremas con parabenes que también tienen efecto estrogénico, y dormir muy bien, que también se ha visto que el sueño reparador por la melatonina es un protector. Y si no duermes bien, melatonina, porque te ayuda a dormir bien y las células del cáncer de mama proliferan menos. Entonces, si sabemos más ciencia, podemos dar consejos mucho más directos. De las primeras mujeres que parían solas en los bosques, posicionándose en cuclillas para mejor acción de prensa sobre la pelvis, hemos evolucionado a la situación actual en la que las mujeres son atadas, y bien atadas, a las camillas de parto, para que no puedan hacer ningún tipo de movimiento. Afortunadamente, no. Esto no pasa siempre, pero hoy en día el parto es un proceso absolutamente medicalizado. Desde el rasurado del vello púbico, que se ha demostrado absolutamente innecesario, hasta las inducciones para acelerar el proceso, o las ataduras y la prohibición de deambular al iniciarse las contracciones, así como la episiotomía.
Por otro lado, en España, el 36% de los partos realizados en clínicas privadas son por cesárea, siendo el 23% los practicados en la medicina pública, cuando el límite de cesáreas aceptado por la OMS es un máximo de 15%. Quien ha trabajado mejor el tema del embarazo y el parto es nuestro. Es una asociación de médicas, matronas, enfermeras que consiguió revertir incluso las violencias obligatorias que se hacían en el acto de parir, rasurar, dejarte atada arriba en lugar de pasearte hasta que la cabeza ya va aflorando, que entonces puedes parir. Al final, nuestras bisabuelas del Neolítico parían en el bosque en cuclillas, que esto lo hemos visto en las mujeres indias. O sea, precisamente se ha medicalizado el parto, se ha alejado a las matronas del parto, que antes eran las que más ayudaban en todos los pueblos, había una mujer que sabía ayudar a parir, y se ha convertido en una tortura que se está revirtiendo porque se ha visto que eran prácticas agresivas y esto ha dado lugar a todo un movimiento de las que han parido con tortura, que se les ha apretado el estómago para que bajara el niño, que es una maniobra prohibida, pero que se hace, maniobra de Hendrich. Esto está prohibido y el Parto es Nuestro ha conseguido declaración de que en todos los hospitales públicos se tenga atención a que no se hagan estas prácticas. La mujer tiene derecho a pedirlas, además, y si un médico las hace y la mujer asiente, en fin, que lo haga, pero la mujer tiene que saber qué derechos tiene, porque a veces después del parto dolía más que te volvieran a salir el vello rasurado que no los puntos. Otra maniobra, hacer por sistema, cortarte la vagina. Eso tampoco es por sistema, solo en casos en que no salga y pueda haber un desgarro, porque un desgarro vaginal pues cuesta más de coser y de juntar. Y luego hay toda la atención de que la madre pueda estar enseguida piel contra piel con el niño, que el padre pueda estar allí. O sea, hay toda una humanización del parto que la medicalización había retrasado. Segundo, el posparto. Posparto, tela marinera. Otro momento en que olvido. Miren, nos habíamos olvidado de que había posparto. O sea, en el parto la cuidábamos relativamente, porque aquí también hay unas carencias, por ejemplo, la carencia de hierro. La carencia de hierro en el embarazo es sistemática, porque el niño chupa ferritina porque se crean tejidos nuevos y te baja la ferritina 30. Si llegabas al embarazo a 45 y tienes 30, pues te quitan 30, pues te quedan 15 o 10 para pasar todo el embarazo. Y entonces viene la anemia. Y dice, no, es que es una anemia del parto. Oiga, es anemia porque dices que se diluye la sangre, porque usted tiene más sangre. Mírele la ferritina, por favor. Mírele. Pues no. Ahora, en algunos protocolos ya está. Ahora miramos muchas cosas, está muy bien, miramos las infecciones, la toxoplasmosis, que no tenga rubeola, o sea, miramos que no pueda hacer malformaciones congénitas, está muy bien, esto, un avance, que vamos balanceando cosas buenas, esto está muy bien, pero aún nos falta mirar más a fondo algunas cosas en el embarazo, y luego ya el tiroides se ha de mirar siempre, y aquí sí que hemos hecho un pequeño avance. Las ginecólogas están de acuerdo, los ginecólogos. En el primer trimestre de embarazo, la TSH, la hormona tiroidea, ha de estar por debajo de 2,5. Durante toda la vida de la mujer le dicen que puede estar hasta 5. En el embarazo no, tiene que estar más ajustada para que la hormona tiroidea llegue al cerebro del feto. Entonces yo siempre digo, para que llegue al cerebro del feto y al de la madre, que no es importante que le llegue. Por tanto, en toda la vida de las mujeres, la TSH ha de estar como las embarazadas del primer trimestre. El embarazo no deja de ser una parada de la inmunidad. Si no se te para, rechazarías el feto, porque es otro ser humano. Entonces se para, pero cuando has desembarazado, hay un brote de inmunidad, que en las mujeres se convierte en autoinmune.
Entonces haces un brote de tiroiditis autoinmune una de cada 4 o de cada 5 mujeres. Por tanto, en el posparto ya tienes que empezar a mirarte. ¿Cómo tiene el cuello esta señora? Como si se le hincha algo aquí, que a veces se ve, el tiroides dibujado, yo lo he visto, dibujado porque se pone rojo. Está más triste, porque la tiroiditis puede dar tristeza, porque te baja el tiroides, o te lo sube y te lo baja. O está haciendo una depresión. Precisamente, como el embarazo es un baño de progesterona, es el momento de la vida de la mujer que más progesterona tiene más que estrógenos. Y así aguanta el embarazo. El embarazo es eso, o sea, hormonalmente, es muchas más cosas, y una relación muy íntima con el ser humano que tienes dentro y muchas combinaciones, pero una parte biológica es la progesterona. Claro, el momento del parto, una vez tienes, baja en picado esta hormona. Entonces, ahora acaba de salir hace 3 meses, salió en varios periódicos, que habían encontrado una hormona que podía mejorar la depresión posparto. Y es una hormona derivada de la progesterona, que con una sola inyección cara elimina la depresión inmediatamente. Es una investigación, yo creo, revolucionaria, en el sentido de que se ha acusado a las mujeres con depresión que eran malas madres, que ellas mismas se lo han sentido, que no querer a su hijo es que tú debes tener un asunto freudiano con algo, o sea, y en cambio se ha visto que inyectar este producto y cambia la depresión. Bueno, pues otro aspecto biológico que no se había tenido en cuenta. Y luego puede pasar que la madre esté sola, que no tenga dinero, que el padre la esté pegando, porque los padres se ponen, los que son machistas, súper celosos cuando hay un niño. Entonces, ya en el embarazo las mujeres son más apaleadas por parejas de violencia. La violencia machista se pone peor en el parto y el nacimiento del niño. Porque este ser humano señor pues está poco, bueno, tiene una autoestima de 0, que son los machistas, así. Entonces, ¿qué pasa? Que la depresión también tiene una razón social, socioeconómica. Muchas mujeres temen la menopausia debido a lo que han escuchado en los medios, creyendo que es un momento grave en sus vidas. ¿Pero qué es realmente la menopausia? Si nuestras abuelas y nuestras bisabuelas la pasaron sin grandes problemas, ¿por qué hay tanto miedo hoy en día? La menopausia es el cese de la menstruación, que ocurre cuando los ovarios dejan de responder a las señales de la hipófisis y del hipotálamo, dejando de ovular y de producir progesterona, y más tarde, estrógenos. Cuando los estrógenos disminuyen, se interrumpe la menstruación. En los años previos, durante la perimenopausia, algunas mujeres pueden experimentar menstruaciones irregulares y abundantes, casi como hemorragias. Esto sucede porque la producción de progesterona cesa, pero los estrógenos siguen provocando un crecimiento excesivo del endometrio. Muchas mujeres sufren estas alteraciones en silencio y con resignación, sin saber que el tratamiento en esta etapa de la vida reproductiva es relativamente fácil y económico, y que las hemorragias pueden prevenirse con una dosis adecuada de progesterona natural administrada en 14 días del ciclo. Pero resulta que a las mujeres perimenopáusicas se les recetan estrógenos antes que progesterona. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué es exactamente la progesterona? Es la hormona más económica porque está en muchas plantas. Hay muchas plantas que generan. Yo creo que las brujitas de la Edad Media se lo sabían y se la aplicaban, Entonces, pasa lo mismo en la perimenopausia que en un adolescente. Muchas veces madres e hijas vienen con el mismo problema. La adolescente, porque el ovario todavía no ovula y no fabrica progesterona, sangra mucho, tiene coágulos y tiene síndrome premenstrual. Y la madre, porque a partir de los 40 empieza a disminuir, no en todas, entre 40 y 45, disminuye la progesterona, empieza a sangrar más y empiezan a salir más menstruación y todo eso. Y esto se sabe, y las que lo sabemos, pues lo tratamos y hay paz, o sea, se tiene que lograr una paz. Cuando lo logramos, la mujer dice, oh, ahora tengo paz, y hasta que desaparece la menstruación. En cuanto desaparece la menstruación, también en la menopausia,
es una alternativa poco estudiada, sí, pero poco divulgada, porque va muy bien pensar que solo tenemos estrógenos, pero no. Y en la menopausia, la progesterona natural también disminuye los sofocos, también disminuye, o sea, ayuda a formar masa ósea, mucho más que los estrógenos, y por tanto es una alternativa menos riesgosa porque no puede producir cáncer. Si tú me preguntas, ¿y usted cómo trata a una mujer en la menopausia? ¿O cómo he tratado la mía? Mi madre tenía cáncer de mama a los 65. Yo un estrógeno no me lo tomo. Si tomo un estrógeno, tengo herencia. Pues progesterona solo. Y eso además ayuda a equilibrar mucho mejor el cerebro, y quien lo ha investigado más del mundo es la doctora Jerilyn Pryor de Vancouver, que tiene un centro que se llama Centro para el Estudio del Ciclo Menstrual, CEMCOR. Entonces, ¿por qué hay un sesgo en la investigación? Fíjate, en este caso no diferencial, porque no es entre mujeres y hombres, es diferencial de quién la paga. Los laboratorios farmacéuticos pagan la investigación de la menopausia, porque Salud Pública pasó un poco de este tema y no pagó nada. Si tú quieres que algo se investigue bien, lo tienes que pagar con dinero público. Con dinero privado puede haber intereses, conflicto de intereses. Ahora, por suerte, tenemos una norma también, que es un avance. Un avance de la ciencia es haber puesto una norma en las revistas buenas que se tiene que decir qué conflicto de intereses tienes, si te ha pagado un laboratorio. Entonces, tú verás al final de los artículos, yo a mis alumnas y alumnos les digo, cuando tengáis que leer un artículo, para no perder tiempo, ir enseguida a buscar conflicto de intereses. Si a todos los que escriben les ha pagado un laboratorio, este artículo dejadlo aquí, si queréis sirve para hacer pinitos intelectuales, pero evita otras cosas, porque estos están pagados. Y entonces, si aquí te pagan para decir que el estrógeno va bien, solo dan estrógenos. Y estrógeno tiene unos riesgos. Hace tan solo 20 años se consideraba que las mujeres no podían padecer enfermedades cardiovasculares. Se creía que sus propias hormonas, su genética o el sexo femenino las protegía de la posibilidad de que sus arterias coronarias pudieran enfermar. Cuando una mujer se presenta en los servicios de urgencias con un dolor torácico acompañado de otra sintomatología, es mucho más probable que se le diagnostique cualquier otra dolencia o que se la trate con sedantes o antidepresivos antes de plantearse la posibilidad de que pueda padecer alguna enfermedad cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares son cada vez mejores estudiadas. Cuanto más las estudian, más ven que el corazón y las arterias de mujeres y hombres son diferentes. Que las mujeres reaccionan diferente en el infarto, que se afecta más la capa íntima de la arteria. O sea, es apasionante poder mirar lo que se ha publicado en el último año, ¿no? De diferencias. Entonces, estos son avances. ¿Cuánto tardarán estos avances en llegar al médico que te atende? Hay muchas patologías crónicas que predominan entre mujeres, que son evoluciones diferentes, y eso, como paradigma, lo estamos viendo en la enfermedad cardiovascular, porque la mujer no solo muere más de infarto que en el mundo, que es así, o sea, el 38% de muertes en el mundo de mujeres son cardiovasculares. Las mismas revistas médicas, hace 3 años, Lancet dijo, y no hemos mirado si hay factores de riesgo diferentes en mujeres que en hombres. Entonces vieron que no, han hecho una comisión de expertos pagado por la revista para que estudie esto. Y entonces van saliendo poco a poco cada vez más artículos que van explicando cosas que no nos pensábamos, que era esto, fíjate, el infarto de la mujer se hace diferente que en el hombre, con síntomas diferentes, llega más tarde al hospital porque no ha sido diagnosticada correctamente. Todo esto se ha sabido en los últimos 10 años, pero como ahora sabemos, más biología, más bioquímica, más estudios epidemiológicos. Hasta se ha visto que la COVID, por ejemplo, que actuó haciendo angina de pecho a personas, a quien ha hecho más angina de pecho ha sido mujer. El COVID persistente ha sido mujer.
La mujer tiene más defensas contra las infecciones, por eso vive más años, la vida, la esperanza de vida en todo el mundo es más dilatada, porque se defiende mejor, y delante de la COVID lo vimos, quien murió más fueron hombres, pero quien cogió más COVID fueron las mujeres, por razones sociales, porque estaban en primera línea, en los hospitales, enfermeras, en las residencias de ancianos, cuidando personas mayores. Y esas, por siempre se mezcla género y sexo. Género son condiciones de vida y trabajo, y sexo es la diferencia biológica. Y quien ha quedado con más COVID persistente son las mujeres. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el virus más enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando yo digo morbididad diferencial, digo, bueno, pues la medicina, lo que es más prevalente en mujeres, por orden, deficiencia de hierro, enfermedades autoinmunes, enfermedades de corazón, hipertensión, que es de predominio en mujeres, diabetes, que es de predominio en mujeres. Esto tenemos que estudiar muchísimo más. Diabetes se ha estudiado bien, pero a las mujeres se les retrasa el diagnóstico respecto a los hombres, por razones de género. O sea, lo que estudiamos bien, a la mujer le tardamos en diagnosticar. Esto también está demostrado. Continúan faltando investigaciones para poder encontrar métodos de detección precoz de cáncer de mama. Tan solo se utiliza la mamografía, que solo detecta la tumoración cuando ya existe. ¿Por qué no se ha podido conseguir algún marcador bioquímico que detecte cambios celulares menores, como ocurre con el PSA, antígeno prostático específico, que detecta cambios en la próstata en sus fases precoces? Cáncer de próstata es el más frecuente entre hombres a partir de los 70, entonces se buscó un antígeno para ver si podías detectar cuando crecían dos células, cómo crecían, y yo siempre critico, y no podemos saber cuándo crecen dos células de mama, qué está pasando. Aquí, en este momento solo tenemos, para saber qué mujeres tienen más factor de riesgo, un análisis de hormonas en orina, que son metabolitos de los estrógenos. Si tú tienes unos metabolitos que se llaman 16 alfa en lugar de 2 alfa, pues estos 16 es un metabolito, es como una degradación del estrógeno, y tienes mucho más que otros, tienes más riesgo de cáncer de mama. Pero solo puedo saber esto, más riesgo. No puedo saber todavía en este momento si dos células están convirtiéndose en células negativas. En mi consulta y con las compañeras ginecólogas que compartimos la consulta, este análisis lo hacemos en orina. Todavía es caro, pero si se divulgara más, y lo puse en algunos otros libros, se podría hacer, al menos sabemos las que tienen más riesgo y las vigilamos más. Y entonces la vigilancia no tiene que ser solo con mamografías, porque irradias la mamo. Y son chicas jóvenes, tendrías que hacerlo con ecografía. Siempre, si puede ser, con la misma persona, para que pueda ver bien lo que ha visto y compararlo. Y en las de súper riesgo, resonancia magnética. Estrógenos, progesterona, hormona tiroidea, dopamina, cortisol, oxitocina, prolactina, testosterona, melatonina. Sí, hay muchísimos tipos de hormonas y cada una nos afecta de una manera diferente. Pero, ¿qué son realmente las hormonas? O sea, cuando nos dan un disgusto y tenemos un dolor en la barriga y al mismo tiempo sale un líquido de los ojos que se llama lágrima. Inmediato. O sea, ¿qué ha pasado? Para que se dilaten unas glándulas de aquí, pues que una idea se ha convertido en una hormona, que es o la adrenalina o la dopamina o un neurotransmisor que nos ha puesto el cuerpo diferente y lloramos o tenemos una emoción. Y hay hormonas que no nos provocan esto, pero que se segregan instantáneamente.
el día de la ovulación, pues hay unas hormonas del cerebro que estimulan el óvulo, el quiste que hay en el ovario para que salga un óvulo. Y esto pasa aquel día y no pasa el día anterior. Por tanto, para mí fue apasionante estudiar endocrinología para entender qué me había pasado a mi propio cuerpo. ¿Por qué tenía tanto dolor en la menstruación? Porque no me lo explicaron en la carrera y dije, me voy a estudiar endocrinología a Madrid, a la Escuela Iberoamericana de Endocrino, para saber más cosas. Entonces, sí que es verdad que circulan por todo el cuerpo y penetran en el cerebro. Por eso es porque no todas las cosas que circulan por el cuerpo entran en el cerebro, porque tenemos una barrera alrededor del cerebro y de todas las células que impiden que lo que hay en la sangre entre en el cerebro. Pero las hormonas sí, entran. Y por lo tanto, además de su efecto biológico, por ejemplo, la hormona tiroidea es hormona de energía, de musculatura, de andar bien, de comer bien, de tener energía en el corazón. Pero si no está, pues no tienes energía, estás cansada, estás estreñida, porque también va lento el intestino. O sea que tienen muchas funciones clínicas, o sea, muchos síntomas que nos dicen las personas, si los unes todos, dices, puede ser que le falte, o al revés, si le sobra tiroides, pues tendrá muchísima, el corazón irá muy rápido, taquicardia, tendrá diarrea, tendrá la piel muy caliente, también estará cansada, eso sí, tanto el hiper como el hipo le darán cansancio. Las otras hormonas, la más importante en el sentido de que puede tener variaciones es la tiroidea, pero las hormonas de la glándula suprarrenal, el cortisol, también te da energía. No tener cortisol te dejaría con un cansancio, se llama enfermedad de Addison, que no te podrías levantar. Es una enfermedad que antes era más frecuente porque había tuberculosis de la suprarrenal y entonces había mujeres que tenían la enfermedad de Addison. Ahora, por suerte, hay muy pocas personas que tengan esta enfermedad, pero puedes tener cortisol en exceso y si tienen cara de luna llena y están muy obesas con muchas estrías y tienen el cortisol bajo, entonces tendrían insuficiencia. Y luego los ovarios, o sea que hay unas cuantas, 3 grupos hormonales, son los principales, los ovarios o los testículos, que son las otras que generan en los hombres testosterona y en las mujeres estrógenos y progesterona. Entonces, estas hormonas actúan en todo el cuerpo y por eso es importante, porque es pequeña cantidad de hormona, una pequeña cantidad que te tengo que decir que es de microgramos, o sea, una milésima de gramo, actúa. Sí, parece mentira que una cosa tan pequeña te esté cambiando. De tal manera que cuando tratamos un hipotiroidismo, las pastillas son de microgramos. Y para mí, claro que he hecho endocrinología, pues es importante ajustarlo bien, ya que doy tratamiento, ajustar los tratamientos, no dejarlas un poco hipotiroideas o un poco menos, ¿no? Y eso es una discusión que tengo con mis compañeras y compañeros endocrinos, que a veces dicen, bueno, pero a 5 ya está bien. Digo, a 5 están cansadas. Tú no las ves, pero están cansadas y pierden calidad de vida. Ajústala más. Con poca dosis pueden hacer mucho trabajo. También puede hacer mucho daño, porque imagínate que no tengas neurotransmisores, que también son hormonas del cerebro, pues estarás aquí sí, triste. Si no tienes dopamina, tendrás una depresión o un Parkinson. La enfermedad de Parkinson es no tener dopamina. Pues sí. Hemos hablado de hormonas, hemos hablado del dolor invisible, del sesgo de género en la atención primaria y en las patologías, de los malos diagnósticos, de la sexualidad, de la maternidad excluida, de la salud mental agredida, de la invisibilidad de las mujeres para la ciencia. Pero, ¿qué hacer si no sabemos medicina? ¿Qué hacer si vuelven a decirte en consulta que es normal que te duela la regla o te recetan un ansiolítico cuando dices que estás cansada? Esta idea de qué podemos hacer ante el desconocimiento en la medicina o nuestra información, ya me la planteé. Y dije, bueno, escribir artículos médicos, que ya he escrito, los leen 4 médicos, 5 o 25.
y quedan enterrados en los millones de papeles que se publican cada día, ahora, cada día. Y como les digo a las mujeres, ¿qué pasa eso? Entonces tuve que dividirme un poco, o sea, continuar trabajando temas muy técnicos, como tú dices, para explicarlo a los profesionales y trabajar para difundir estas ideas entre mujeres. Entonces tuve la suerte de participar en una ONG científica que se llama Centro de Análisis y Programas Sanitarios y crear una red de profesionales dedicada solo a la salud de las mujeres y dedicados, porque también hay hombres. Total, que esta red, que empezó hace 25 años, se ha ido extendiendo por España, somos unas 400, entonces hacemos una revista, Mujeres y Salud, de divulgación, y yo siempre que escribo no pienso que me va a leer solo el jefe catedrático de una facultad, que no me va a leer, sino mis libros van dedicados hacia las mujeres o profesionales, enfermeras, etcétera, matronas, psicólogas, sociólogas, que quieren saber más de lo que está pasando. Una mujer de Fuenlabrada, hago una conferencia y venía con un primer libro mío muy antiguo, subrayado y tal, y me dice, mire, eso que usted explica, yo me vi tan retratada en una cosa que usted explicaba del tiroides que fui a mi médica y le dije, ¿no me podría mirar el tiroides, por favor? Hace años que le digo que estoy cansada, que tengo esto que dice esta doctora, que tengo frío en las manos y pies, que tengo tal. Me mira el tiroides y ¿sabe qué? Lo tenía alterado. ¿Y sabe qué? Ahora me he tomado la medicación que me dio. Y sabe que ahora soy la presidenta de la Asociación Fuenlabrada Norte. Somos una asociación de mujeres que, ¿entiendes? Seguramente podría haber hecho una carrera profesional en la universidad, dedicándome a sacar artículos que luego va subiendo de escalafón. Pero también sé que no me hubieran hecho caso, que de hecho ha pasado en la universidad, a cosas que sean muy diferentes. Y eso lo he comprobado en este último año, porque yo hace muchos años que he dicho y he publicado que la carencia de hierro era un problema muy grave para la mujer en la edad reproductiva. Las jóvenes, precisamente, son las que tienen menos, y esto les perjudica intelectualmente, mentalmente, tienen más ansiedad y físicamente, pero no reconocían lo que yo decía. Pero ahora unos americanos y canadienses han publicado que tenía razón, que la ferritina baja es un problema grave que hemos olvidado, y le titulan al artículo Injusticia hacia las mujeres por no haber valorado las carencias de hierro. Pero ahora lo que hemos de hacer es aplicar esta ciencia cada día a todas las mujeres. Y las mujeres han de aprender, ¿qué has de hacer? Aprender a defender tu síntoma. Si a ti te pasa algo, a ti, que lo averigüe la profesional, tú le dices, yo estoy muy cansada. Entonces ella te dice, tome un ansiolítico. ¿Es lo único que puedo hacer? Solo ahí es un ansiolítico para dar. Yo a ratos me siento muy feliz. Si estoy descansada, si duermo bien y tal, me siento feliz. Tienes otra manera de presionarla para que te investigue. Y si es necesario, te informas. Entras en la página web del CAPS, caps.cat, que está abierto a toda la población, y tendrás información de la menopausia, de la sexualidad, de la sensualidad y de la morbilidad, o sea, de las enfermedades más prevalentes en la vida. Y hemos visto que nuestra tarea, por eso mi vida ha ido entre la ciencia académica y la divulgación científica.